Pues soy Irene Medina, coordinadora de la red ISEM, y en primer lugar, pues por supuesto quería agradecer a la Fundación Rey Ardiz, que además es una de nuestras entidades asociadas, y a EPR también, que ya puedo decir que somos entidades amigas porque bueno, hemos coincidido en muchos eventos. Y nada, también al resto de ponentes, que la verdad que me llevo muchos aprendizajes y me voy a repetir creo que bastante con lo que se ha dicho, pero bueno, me sirve de nexo pues para dar ejemplo un poco de la labor que se hace desde Red ISEM, que al fin y al cabo se trata de colaborar. Si me puedes poner la siguiente. Aquí os voy a hacer pensar un poco, pero solo un poco. Prometo que es la única. Y bueno, ha sido casualidad totalmente, no sé si os acordaréis de la charla de Alfonso, del presidente de Rey Ardiz, pero bueno, me viene al pelo porque bueno, todos estos elementos tienen algo en común y es que tienen una red, algo que lo sostiene y que nos permite pues, funcionar de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, la partitura, lo que ha dicho Alfonso, sin estrategias de salud mental, sin planes de salud mental a nivel regional, local o cualesquiera que sea, pues nuestras entidades no tendrían una guía sobre la que funcionar y trabajar. La red de fútbol, como cualquier equipo, pues nos gusta meter goles y es la que sostiene un poco los resultados. La tela de araña, pues un ejemplo básico de cómo tejer alianzas y redes. Cualquier grupo que se conforme, por ejemplo, una red de mujeres pues, en el mundo rural para apoyarse en actividades. La bolsa de la compra, fundamental, para llevar la compra, que esa está en forma de red y, por supuesto, y de lo que venimos a hablar un poco, del trabajo en conjunto con el resto de países y entidades de la Unión Europea. Y siguiendo un poco con nuestro trabajo, la red ISEM se fundó en 2002. ¿Pero qué pasaba? Pues es un conjunto de entidades de salud mental de todo el territorio estatal, que sobre todo trabajamos con personas con problemas de salud mental. ¿Qué pasó en esos 15 años? Pues que se reunían de vez en cuando, compartían experiencias, aprendizajes, pero se quedaba ahí. Y cuando el conocimiento y las experiencias ni se escriben ni de alguna manera se comparte ni se queda en algún lugar ese conocimiento, pues se pierde, por así decirlo, un poco y se queda pues, en esas reuniones. Entonces, en 2017, y como bien también han dicho los primeros ponentes sobre todo, pues se decidió dotar a Red ISEM de recursos y comenzar a potenciar un poco la actividad entre nuestras entidades para colaborar. Y como todo, en este camino, pues teníamos que tener unas buenas bases. ¿En qué nos fijamos? Pues sobre todo en que estuviésemos todas alineadas y en conjunto y alineadas también con los planes y estrategias que hay ahora actualmente. No me voy a repetir más porque casi todos los ponentes, y me alegra escucharlo, pues estamos de acuerdo pues en que tratamos de fomentar pues, iniciativas en que la persona está en primer lugar y sobre todo tener en cuenta su plan de recuperación en conjunto con el resto de recursos. Nuestra visión, lo mismo, una sociedad que incluya la diversidad y que sea la vida en comunidad, y los valores, pues el trabajo, sobre todo, que como bien han dicho las compañeras antes de Fundación La Caixa, perdón, es una parte muy importante en el proceso de recuperación de las personas, la inclusión y la vida en la comunidad. Y como primero, por supuesto, pues hemos establecido las bases de este vínculo a través de programas como el Incorpora, que aquí en Aragón lo coordina Rey Ardiz y, por ejemplo, en Extremadura lo coordina otra de nuestras entidades, Fundación Sorapam. Y en este camino de 5 años pues empezamos 10 asociaciones y ahora somos 21 y nos ha permitido enriquecernos de otras experiencias, desde Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Navarra también, Castilla-La Mancha. Y como bien he dicho, pues son entidades sociales sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas, para que nos conozcáis un poco más. Y actualmente somos 4.000 personas entre todas las entidades socias. En ISEM solo somos 2, hay que decirlo. Y se atienden a más de 23.000 personas con problemas de salud mental. A todo esto, este año nos hemos propuesto relanzar la otra pata que tenemos, que es la asociación patronal, para tener pues, mayor poder de incidencia en procesos de negociación colectiva. Y en nuestras empresas sociales, que son las que forman parte de ADECEM, actualmente hay empleadas más de 1.500 personas con enfermedad mental.
¿Y cómo hemos seguido fortaleciendo este vínculo? Pues, por supuesto, participando en redes europeas. Nuestra entidad funciona de manera similar a EPR, en la ponencia que ha dado la compañera Alicia, y también formamos parte de Mental Health Europe, que antes creo que alguien ha preguntado si realizan formaciones con personas usuarias, y esta entidad está promoviendo lo que se llaman Capacity Building Seminars, que son formaciones para personas usuarias en Europa. Lo que pasa es que está el hándicap del idioma, pero bueno, se está trabajando en ello y en 2023 creo que ya se va, después de la pandemia, se va a poder retomar estas formaciones. Y también con Mental Health Europe participamos en acciones de sensibilización, traducciones de documentos importantes que luego pues, se hacen llegar aquí a España. Y con ISPIDI, que es la Asociación de Proveedores de Servicios, somos entidad observadora y bueno, pues tratamos de captar ideas pues, para dar un mejor servicio desde los recursos que tienen nuestras entidades. Y también, por supuesto, la anterior, por fin, que se me ha olvidado. Estamos atentos pues, también a si surgen nuevas oportunidades. Y, por ejemplo, este año pues, se ha instituido la Coalición Paneuropea de Salud Mental, que no sé si la conocéis. Y bueno, nos hemos unido a ella y hemos participado en el primer análisis de los retos que tenemos que afrontar a nivel europeo de salud mental. Y ahora también han sacado una campaña por el Día de la Salud Mental. Todavía está un poco en ciernes el trabajo porque, como os digo, se ha formado este año, pero bueno, todo lo que podamos aprender de otras entidades, pues como siempre lo intentaremos trasladar. Y la otra, también a lo largo de estos 5 años pues hemos colaborado en eventos a los que nos han invitado, como este. Y bueno, pues por ejemplo, hace 3 años, bueno, todo es antes de la pandemia, participamos en una ponencia con la Asociación de Estudiantes Europeos que fue muy nutritiva porque era un público totalmente distinto, todos jóvenes, y sobre todo la importancia, que también lo han resaltado el resto de ponentes, de dar valor a los problemas que ahora desgraciadamente pues, está teniendo y que no hay recursos, por lo menos en muchas regiones, adaptados a la población infanto-juvenil. Y luego con EPR, que también hemos participado. Y luego, otra forma de vincularnos a Europa, pues traer experiencias que funcionan, ¿no?, en el resto de Europa. Por ejemplo, la asistencia personal, que también alguna compañera lo ha mencionado. La asistencia personal es una figura que lleva funcionando en Europa desde los años 80, creo recordar, en Reino Unido y en Noruega, y que aquí pues, todavía no tiene mucho desarrollo, tan solo en 2 regiones, en Castilla y León y País Vasco, y aquí creo que estáis empezando con ello. Y es una figura de apoyo a la vida independiente, pues en la vida rutinaria de la persona usuaria, sobre todo en pisos supervisados, que también es otro recurso que se está intentando pues, desarrollar más, también lo han mencionado las compañeras, para un poco ese proceso de desinstitucionalización, el palabra que tanto se menciona ahora, y que no se queden en recursos fijos, por así decirlo, como los antiguos manicomios, residencias, etcétera. Y por otro lado, pues también trasladamos otras experiencias a nivel nacional, a nivel estatal. Por ejemplo, la de aprendizaje y servicio consiste en fomentar un aprendizaje específico y dar un servicio a la comunidad. Esta experiencia nos la trasladaron pues, las compañeras de Cataluña. Y, por ejemplo, allí lo que hace la entidad social pues cuida un parque, es de un recurso local, y van pues, niños a aprender a cuidar el parque y se produce pues, eso, a la vez un aprendizaje de cómo cuidar el parque y enseñar a los niños, las personas con problemas de salud mental, a cómo cuidar de su entorno y el parque. Y luego también pues, es muy bonito porque van de vuelta a ver el trabajo que hacen los niños y las niñas en la escuela. Y por último, los servicios de proximidad, que antes la compañera del CRAP de Calatayud lo ha llamado de otra manera, los servicios comunitarios o en el entorno comunitario, que son pues, muy importantes y ahora los estamos empezando a desarrollar, sobre todo entidades como Reillardiz en el mundo rural, pues tratar de acercar los servicios al mundo rural, es decir, que la persona no se desplace. Como bien ha dicho la compañera, que hace falta recursos financieros al final. Y, por otro lado, otra manera que tenemos de acercarnos a Europa, creo que voy bien de tiempo, es a través de proyectos, tanto nuestras entidades asociadas como nosotros, como RECISEM. Por ejemplo, pues hoy he querido traer a colación el proyecto del IRAMUS, que coordina Reillardiz,
y que me imagino que conozcáis, pero bueno, para las personas que no lo conozcáis, pues se trata de recuperar un oficio antiguo, que era el de los antiguos violeros, y tratar de, ¿cómo era?, de reconstruirlas con tripas de cordero, fabricar el instrumento, las cuerdas, y de esta manera pues se potencia una tradición antigua, la cultura, la música y también el empleo o la terapia ocupacional para personas con problemas de salud mental. Otro proyecto, y que ahora está también en la agenda política de la Unión Europea, el BIESPOR, potenciar las habilidades sociales y físicas de las personas con problemas de salud mental del colectivo en el ámbito a través de la actividad física, porque a veces pues va muy unido al sedentarismo. Y Zero Coercion, que ese proyecto es muy interesante, que se ha hablado antes también de que en Aragón pues están empezando a implantar alternativas a la coerción. Este proyecto lo desarrolla en conjunto con otras entidades europeas, una entidad que tenemos en Valencia, y es muy interesante porque están pues haciendo un proyecto piloto de un programa de recuperación, de intervención en domicilios para tratar de no realizar medidas coercitivas en personas que tienen esquizofrenia. Y bueno, este proyecto está muy en línea, pues, como decimos, con las políticas europeas pues, de derechos humanos. Y por último, el Digital Invitation, que hoy no ha estado Michael finalmente, pero es el coordinador, que iba, en vez de Brida, pues iba a estar él como ponente, creo. Y lo coordinan desde Maria Ver, una entidad en Alemania. Y este proyecto está, bueno, ya finalizado, estaba más dirigido a las propias entidades y cómo cuidar la salud mental del equipo profesional, que también se ha mencionado anteriormente, que hay que cuidar también a las personas que cuidan. Con el COVID se transformó un poco todo y se convirtió en transferencia de buenas experiencias en cuanto a digitalización y, por ejemplo, una de las que dimos pues, fue un curso de mindfulness destinado a personas empleadas a través de videoconferencia. Entonces, una manera de usar las herramientas que ya teníamos, pero potenciadas con videollamadas o con otros elementos. Y con todo esto, pues, ¿a qué queremos llegar? A seguir trabajando de manera colaborativa, a seguir transfiriendo las experiencias y buenas prácticas que aprendemos de Europa a través de proyectos, a través de jornadas como esta, a través también de buenas prácticas que nos cuentan nuestras entidades asociadas. Y al final este aprendizaje mutuo pues, se transforma en soluciones. Soluciones no solo innovadoras finalistas, sino también adaptativas. ¿Con esto a qué me refiero? Que no es lo mismo, como ha dicho la compañera de Calatayud, dar un servicio aquí en una ciudad que darlo en el mundo rural. Entonces tienes que adaptar el mismo servicio en una realidad completamente distinta. Las compañeras de la Caixa también han incidido en ello. Y, por último, bueno, ya voy terminando, que creo que si no. Los retos creo que también los hemos mencionado todos, casi todos coincidimos. El primero, y están todos interrelacionados, la incidencia política. Lo ha mencionado antes también Alicia, muy importante porque todo nos suena a palabras, a estrategias, a planes de salud mental, pero si no está en la agenda política, como hemos visto, que ha tenido que llegar una pandemia para que se empiecen a llenar, a veces desgraciadamente, los titulares de salud mental, no se dota de recursos, no se dota de financiación. Y, por ejemplo, esta semana pues, el Gobierno Nacional de España pues, ha hablado por primera vez y lo ha puesto en relieve pues, que se va a dotar a la atención primaria con 500 millones de euros. Y es algo que venían ya entidades, nuestras entidades socias pues, diciendo que les llegaban cada vez casos de problemas de salud mental, no tanto de trastorno mental grave, a nuestras entidades y no podíamos darles ese servicio. Entonces, pues bueno, son buenas noticias, pero a ver si no se queda solo ahí y se sigue dotando de recursos a la salud mental. También al sistema de atención a la dependencia van a incrementar la cuantía hasta 300 millones de euros, que es muy importante pues, para financiar los servicios de centro de día, para financiar servicios de asistencia personal, etcétera. Y esto que sirve también para, por supuesto, reforzar los servicios en la comunidad. Como bien he dicho antes y como bien han comentado antes, no es lo mismo dar un servicio aquí que en el mundo rural. Y por último, todo esto hace, estando en la agenda política y estando de relieve en los medios de comunicación,
que si se da un mensaje en positivo, se luche contra el estigma y podamos pues un poco que se reduzca el grado de discriminación. Y no quería olvidarme, que se me olvida ponerlo en la presentación, de la formación, muy importante, y tenía otra cosa en mente, pero a ver si lo tengo por aquí. Ah, bueno, y de los ODS, que los tiene aquí Paco, que tenemos que tener en cuenta una perspectiva global de incluir pues eso, contenidos de igualdad, por supuesto, porque no es lo mismo los tratamientos para mujeres que para hombres o para otro tipo de géneros, no binario, etcétera. Y, por supuesto, tener en cuenta pues, todos los objetivos ODS en el marco medioambiental, trabajo digno, etcétera. Y, por último, pues el camino a seguir, un poco lo que ya venimos haciendo, entidades como EPR, como la mía propia de RECISEM. Las visitas de estudio, que puede sonar muy así, pero son vitales. Por ejemplo, la semana pasada pues, fueron los compañeros de nuestra entidad de Murcia a visitar las instalaciones de UNEI, que es una de las empresas sociales más grandes de España, que emplea a personas con problemas de salud mental. ¿Para qué? Para coger ideas. Al final también es difícil copiar, y no es fácil copiar bien. Y, por supuesto, la formación. A lo largo de estos 5 años se han dado numerosas formaciones bilaterales entre nuestras entidades. Hemos venido a Zaragoza, que nos encantó el espacio de visiones, lo hemos intentado reproducir en Valladolid, pero de momento no hay recursos. Así que esperamos reproducirlo. Formación dual, se ha intentado traer a Castilla y León y adaptarlo a la normativa. Y, por otro lado, también pues, seguiremos participando en proyectos europeos. Acabamos de presentar un Small Scale Project, creo que se llaman, que son proyectos pequeñitos. Y también, bueno, participando en otros proyectos que nos... Sí, vale. Ya, no, la anterior, por fin. Y nuestras jornadas técnicas, que son muy importantes. Aparte de ser un encuentro físico, que a veces se termina en el bingo, son muy importantes, de verdad. Las tuvimos la semana pasada, las últimas, llevamos por 7, con pandemia incluida, que ahí bueno, las hicimos de manera telemática. Y en las últimas pues, hemos visto todos los programas de prevención y sensibilización que se llevan a cabo desde nuestra Fundación de Badajoz. Se llevan aprendizajes. La idea de estas jornadas es que venga personal técnico del resto de nuestras entidades para que se lleven ese aprendizaje al resto de entidades a nivel nacional. Y bueno, ha habido casos, ya os digo, de transferencia de experiencias, etcétera. Y ya la última casi. También, lo dicho, nos apuntamos a cualquier cosa que nos cuadre, como esta jornada, y estamos encantados, de verdad. La colaboración con otras organizaciones que surjan, como la coalición que he mencionado antes, y ahora que ya pues, hemos, por así decirlo, sentado las bases de nuestro trabajo, pues estamos intentando potenciar también la difusión en positivo de la salud mental. ¿Sí puedes pasar? Y lo realizamos a través de campañas pues, para dar a conocer nuestro trabajo y el de nuestras entidades, que es el hashtag de SomosResCISEM, para que se nos conozca. También campañas específicas, por supuesto, a través del Día de la Salud Mental, que es Todo el Mundo Cuenta, que tiene muchos recursos, podcast, tiene un curso online también. Para las jornadas técnicas también se ha creado un hashtag específico, que este ya está pasado, está caducado, es de la semana pasada. Y, por último, otras puntuales que realizaremos. Pues, por ejemplo, aprovechando que nos han invitado desde la Comisión Europea a través de Mental Health Europe para participar en el día, a ver si lo digo bien, que a veces me lío, de los derechos de las personas con discapacidad, que es a principios de diciembre, pues vamos a realizar una campaña vinculada al empleo, porque es uno de los derechos fundamentales. Y creo que ya voy a terminar. Sí. Pues al final la analogía del fútbol, que siempre viene bien. Y en este equipo pues jugamos, es una liga interprofesional de empresas y jugamos todo tipo de personas, profesionales, personas usuarias, gente amiga, etcétera. Y al final pues es en lo que consiste en trabajar en equipo y seguir metiendo goles por la salud mental.